¿Qué quiere decir? Que a veces los representantes del reino no son la voz de Dios. Como lo decía anteriormente, bueno, pero os lo habré compartido algunas veces, porque siempre me ha impactado mucho. Fue la carta de una mujer anónima, ¿sí? Era una mujer trabajadora de la calle. Ella le preguntó a algunas de sus compañeras de oficio, de sucio oficio, cómo podía hacer para salir de esta depresión que tenía, cómo podía hacer para sobrellevar esa situación. Ella había tenido intentos de suicidio. Ella llega a una iglesia esa misma mañana, servicio temprano, y entró vestida como se imaginarán ustedes, ¿sí? La predicación no trató de gracia ni de misericordia, sino trató de que no cualquiera puede llegar a Dios y vestido como quiere. Más tarde se encontraría una carta que sería publicada en un periódico, porque esa misma noche esa mujer se suicidó, era una prostituta. No puedo olvidar la honra también, ¿sí? Creo que yo soy hoy lo que soy gracias a la escuela que Dios me puso, gracias a las puertas que se me cerraron, gracias a las personas que Dios puso como lima, para animarme, así, para pulirme. Los choques generalmente muchas veces van a ser con hermanos. No estoy diciendo con cristianos, no estoy diciendo que con cristianos y con el mundo no hay roces, sí, los habrá. Pero con los de afuera hay choque. Con los hermanos hay roces porque eso nos va puliendo. Sí, es como las piedras chocando en una cascada constantemente, pero cuando llegan al final del arroyo llegan lisos, ¿sí? Llegan como una piedra lisa y es necesario, ¿sí? Voy a entrar en materia de prólogo, ¿sí? Va para cualquiera de ustedes y lo tengo en una versión extendida. Enderezar el camino del Señor. Juan 1:23. Todo comienza con una voz, no una voz institucional, sino una voz profética, no una voz decorativa, ¿sí? Como muchos pensaríamos, sino una voz disonante y ardiente. Enderezad el camino del Señor. Isaías 43, Juan 1:23. Juan el Bautista no fue un funcionario del templo ni un erudito de la sinagoga. Fue una antorcha encendida en la intemperie, aunque en la pobreza en la intemperie. Anunciado y anunciando la llegada del verdadero, del verbo, ¿sí? Entre los hombres. Su ministerio no adornó los pasillos del poder religioso, sino que los confrontó. Como escribiría luego Pascal, la grandeza del hombre es grande en reconocer su miseria. Cuando yo leo la Biblia y veo a Pablo, primero se presenta como apóstol, luego se presenta como el menor de los apóstoles, luego se presenta como siervo inútil, y luego dice que hemos venido a ser la escoria. Yo creo que lo que veo acá en él es que cuando más conoce a Dios, más entiende que él, su valor no es nada adelante de un Dios grande, ¿no? Bueno, esto no es un tratado complaciente, sino es una exhortación, por así decirlo, dirigida a quienes arden por comprender, ¿sí? ¿Por qué Dios escoge a quienes el mundo desecha? La historia bíblica, mártires, los patricistas, patricismo es aquellos que fundaron la iglesia, otros la fundaron con sangre, otros con grandes escritos, otros con estudio, otros con hechos. ¿Sí? La Biblia es el libro de los hechos, no de las buenas intenciones. Dios no quiere que tengamos buenas intenciones, sino que tengamos buenos hechos. ¿Sí? Ellos predicaron ante los templos, eh, lloraron ante la gloria y murieron antes de ser recordados, antes de ser aplaudidos. En los capítulos que voy a presentar hoy, sí, venideros, vamos a recorrer varios senderos trazados por los primeros predicadores, aquellos sin título eclesiástico, pero revestidos de autoridad divina. Vamos a recordar a la samaritana convertida en heraldo tras un solo encuentro con la verdad. Esto lo vamos a ver en Juan 4, 28 al 30. Vamos a ver también al gadareno, antes de ser encadenado, que pidió seguir a Cristo. Y yo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí, Lucas 8, 38 al 39. Estos no fueron ni apóstoles de profesión, sino testigos por vocación. Hace un tiempo escuché a alguien decir, ¿usted sabe cuántos años tenía Jesús cuando fue crucificado? Este era un hombre mayor, de la edad de mi padre. Mi padre es un poco duro para la palabra, ¿sí? Él no lee. Él es muy temeroso de Dios, pero él pide que le interpreten la Biblia. Se lo pide a mi madre, se lo pide a mi abuela. No porque tenga un corazón duro para Dios, porque tiene bastante temor de Dios, sino porque él es tosco. Pero ser tosco no significa no tener un corazón constreñido por Dios, ¿sí? Y atento para sentir el Espíritu. Lo que yo escuchaba era un pastor hablando con un hombre que no tenía título de nada. ¿Y usted sabe en qué ciudades caminó Jesús? No, la verdad que no. ¿Sabe cuántos milagros hizo Jesús? Tampoco, no. Tampoco sabría responderlo. ¿No le da vergüenza?
llamarse cristiano a sus 60 y tantos años y no saber. La verdad sí, me da vergüenza saber tampoco de Jesús. Pero lo que yo sé es que yo era un alcohólico, un infiel, que golpeaba a mi esposa. Y hoy no tomo. Y hoy en mi casa hay alegría. Y hoy mis hijos no me temen. Y ahí está la gran pregunta, si somos tropiesos o entendimos la gracia. A veces no se trata de cuánto sepamos, sino de cuánto pongamos en práctica, cuánto pongamos en obra. Bueno, por lo tanto, este prólogo, sí, no pretende explicar, sino recordar. ¿Oíste que fue dicho? Sí. No se dirige a los satisfechos, sino a los hambrientos de la eternidad. Si algo late en estas páginas, ¿sí? No es vanidad literaria, sino una urgencia escatológica. ¿Sí? Pascal lo expresaba de esta manera, con claridad. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No de los filósofos ni de los sabios. Alegría, alegría. Lágrimas de alegría. Y eso es lo que es cuando conocemos a Dios, conocemos por primera vez la alegría. ¿Sí? Esa es la meta de este texto, es conducir a un lector a una alegría que llora, ¿sí? A una alegría que sufre también, a una sabiduría crucificada, a una teología que quema, a una teología viva, no a una teología muerta. ¿Sí? Jesús le habla a la iglesia y dice, tú que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Significa, no estoy ahí, si no está mi espíritu ahí, todo lo que tú sabes no es nada. Sin mí tú no puedes hacer nada. Este prólogo trata de incendiar el alma de quien fue llamado al fuego, ¿sí? Y la pregunta es si estamos dispuestos a ser parte de enderezar ese camino, como Juan. El capítulo 1 llama así, Cristo y los márgenes, la redención del desprecio. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha sentido desprecio, vituperio? Y es parte, yo creo que, como lo decía C.S. Lewis, el sufrimiento es solo un instrumento más de Dios. ¿Dónde están los que te condenaban? Preguntó Jesús a una mujer ramera, ¿sí? Le dijo así, el que esté libre de pecado, Juan 8, versículo 10, ¿sí? Arroje la primera piedra. No estoy leyendo la Biblia, sino estoy leyendo el tratado. Algunas de las cosas que estoy diciendo salen de lo visceral, salen de mi propia alma, de mi propio espíritu en este momento. No todo lo estoy leyendo lineal, sino que estoy leyendo y estoy diciendo. Le pido al Señor sabiduría de lo alto y no sabiduría humana, porque con mi sabiduría, si yo quisiera convencerlo, podría convencerlo. Pero si yo quisiera convertirlo, no podría convertirlo. ¿Saben qué? Hace un buen tiempo entendí que ese versículo, ¿dónde están los que te condenan, los que te condenaban? Tenía que ver con mi vida. De Jesús dijeron demonio tiene. De Jesús dijeron, ¿quién es este? No es el carpintero que conocemos nosotros. ¿Saben cuántas veces muchos habrán dicho? Este no es aquel que andaba tirado en la plaza ahogado de borracho. Este no es aquel que deshonraba a sus padres. Este no es aquel que odiaba a todo el mundo. Pero no, yo tengo un nombre. Y creo que cualquiera que llegue a las puertas de una iglesia. Hace una semana una persona me hizo una pregunta. Si yo viniera aquí y me quisiera congregar con ustedes, ¿puedo? Es una pregunta que no necesita respuesta. Pero hay gente que todavía no ha entendido que los que fuimos llamados por Dios, fuimos llamados tan sucios como los que aún no llegaron. ¿Sí? Este tratado trata para aquellos que no comprendieron que la iglesia no es un club, ¿sí? Que la iglesia con la que yo sueño es la misma por la que Cristo dio su sangre. Saben, hace mucho tiempo escuché a un predicador y esas palabras me quedaron muy grabadas. Hay de aquel que toque a mi hija, ¿sí? Y creo que lo siento muy en carne. Porque yo aseguro que tal vez no dormiré hasta encontrarlo. Y la iglesia de Dios, la novia de Cristo. Yo creo, y sin temor a equivocarme, decir, me daría temor tocar a la novia de Jesús, a lastimarla, a herirla, a cerrarle la puerta a alguien. Como contaba recién, esta mujer que llegó a buscar ayuda en una iglesia y se suicidó porque solo encontró desprecio y rechazo. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si Jesús no condenó, si un día vendrá y juzgará con vara de hierro. Si Él no condenó, ¿quiénes somos a veces nosotros para condenar, para ensanchar nuestra boca con otro más? La revelación de Dios en la figura de Cristo no fue simplemente un evento histórico, ¿sí? Sino fue una irrupción metafísica en la condición humana, una subversión de los valores establecidos y una redefinición del poder espiritual. Jesús de Nazaret, ¿sí? No es solo una persona histórica.
es el Logos encarnado. No se manifestó entre palacios ni claustros rabínicos, descendió al polvo de la humanidad rota, tocó lo impuro y habló con los ignorados y los redimió, y habló con los despreciados y los aceptó. Hace un tiempo leí una cita que hizo así: Cristo, Dios, siendo Dios, no se humilla por llenarme, no se rebaja, Él no tiene una bajeza por venir a llenarme a mí, que soy un pecador redimido. Pero a la vez que Él, si vamos a ponerlo en condición de Dios, es Agustín Hipona quien lo decía. Un Dios de santidad, por amor a veces, en un sentido humano, con una mente finita humana, pensaríamos, se rebaja en venir a querer morar en mi corazón tan imperfecto. Pero en lugar de rebajarse a Él morar en mi corazón, lo único que hace es levantarme cuando yo no valgo nada para ser levantado por el Creador y sustentador de todas las cosas. Y eso realmente es amor. Sí, bueno, Cristo no fue indiferente al sufrimiento ni se conformó con un discurso teológico estéril. Él encarnó la verdad en relación con el otro, con la samaritana, la mujer adúltera, la pecadora, la pecadora que unge sus pies. A Cristo no lo ungió un pastor, un sacerdote. A Cristo le ungió una mujer pecadora. Yo pienso en este ungimiento y no es tan sublime como el de David, tan sublime como el de Eliseo, tan sublime como el mío. Porque incluso el mío fue sublime, porque gran siervo puso Dios en mi vida. ¿Sí? Y no puedo olvidarme de la honra. Al que honra, honra, y si no debáis a nadie nada. Y agradezco al Señor por el pastor que me tocó. Y también agradezco al Señor por los pastores y las pastoras que me tocaron en mi infancia. ¿Sí? Él le revela a la samaritana, ¿sí?, una de las verdades más altas del reino. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Esta mujer sin linaje, sin reputación, sin pureza ritual, no tenía nada de eso. Se convierte en la primera misionera en Samaria. No solo eso. La mujer sorprendida en adulterio. Jesús no le ofrece una condena legalista, sino una invitación al arrepentimiento radical. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. La justicia y la trasciende. A veces no puede un cristiano, o muchas que se dicen ser cristianos, consolidar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque les confunde tanto la justicia con el amor. Y la verdad, si tendríamos que basarnos en la justicia, lo que merecemos es juicio. No es que Dios haya hecho la vista a un costado, sino que nos muestra que Él no suprime un atributo con otro. Él no deja de ser justo cuando nos ama, sino que se glorifica en amar lo inamable. Así decía Chesterton, ¿no? El amar lo inamable. Y nosotros somos inamables. Porque si usted es padre, o si usted tiene un padre, y a usted le matan, como a Cristo, usted le aseguro que no pagaría con amor, pagaría con justicia. Y el Padre a nosotros nos paga con amor. Por el amor a su Hijo, a pesar de que lo hicimos. Esos clavos que Él sufrió son mi culpa, son su culpa. Esos latigazos que Él sintió fueron por mí, fueron por usted. Todos nacimos con un espíritu muerto, pero todos somos parte de lo que Él sufrió, ¿sí? Somos responsables. Literalmente, si no seríamos responsables, tampoco se nos podría adjudicar la gracia. La gracia es eso. En el Antiguo Testamento ya se anunciaba el patrón que Jesús mostró en el Nuevo Testamento. Jesús no se le apareció simplemente a un pueblo escogido. En el Antiguo Testamento se le aparece a Rahab, la ramera de Jericó, que fue instrumento de liberación a la viuda de Sarepta, ¿sí?, que fue recipiente de un milagro en tiempos de Elías, a Ruth la moabita. Usted sabe que los moabitas y los amonitas descienden de incesto, ¿sí? Son descendientes de Lot, con la fornicación de sus hijas, ¿sí? Pero en Ruth encuentra algo tremendo, ¿sí?, que a pesar de ser una mujer extranjera, fue exaltada como mujer virtuosa. Ruth 3, versículo 11, es la única mujer a la que se le llama mujer virtuosa en la Biblia, ¿sí? El título que conecta con esta descripción poética está en Proverbios 31. ¿Usted quiere saber lo que es una mujer de esta característica? Y va a tener todos los requisitos, ¿sí?, en Proverbios 31. Dios no solo ve el potencial donde el hombre ve el pecado, Él llama lo que es como si fuera. Romanos 4:17. La lógica divina es desconcertante para la mente religiosa.
Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1, 27 y 28. No es una elección al azar, sino que es una manifestación del carácter soberano de la misericordia de Dios. ¿Sí? Y misericordia habla de la miseria que tenemos en el corazón nosotros. Cardio es corazón y miseria es la palabra miseria. ¿Sí? Pascal decía así, Dios se oculta a los sabios y se revela a los pequeños. La palabra lo dice de una manera diferente. ¿Sí? Dietrich lo diría así, él murió en la Segunda Guerra Mundial como mártir. Como murió Morel, como murió Christoph Prop, Sofía y Hans Scholz, ¿sí? Parte de la Rosa Blanca. ¿Sí? Ellos solo lo que hacían era escribir tratados en contra del régimen nazi en Alemania. Claro, la diferencia con Esmorel es que es católico, a él lo canonizaron en Rusia. Pero como Hans y Sophie Scholl, con tan solo 21 años, eran protestantes, ellos no tienen ni mérito ni aplauso. Los chicos que estudian conmigo, que son Miki y Diego, que están presentes aquí hoy, conocen la historia porque yo se las recomendé. Buscar la historia. Es bastante imponente, bastante reflexiva. La Rosa Blanca fue un grupo de resistencia pacífica. 30 de ellos fueron capturados. Ellos fueron ejecutados en 4 días. ¿Sí? Aunque a otras personas se le daban 90 días, a ellos no. Las palabras de Sophie Scholl fue, hoy es un lindo día. Las palabras de Hans Scholl fueron distintas. A sus padres, él les dijo, es increíble, no siento odio. Antes de que pase por la guillotina, gritó, viva la libertad. Las palabras de Christoph Prop fueron distintas. Esas palabras fueron, nunca pensé que morir sería tan fácil. Jamás pensé que la muerte sería tan sencilla. Bueno, hoy muchas iglesias han olvidado esta dinámica. Se han convertido en clubes donde la pertenencia depende del mérito y no de la gracia. Pero la gracia de Cristo es y seguirá siendo una comunidad de redimidos, no de perfectos, aquellos que como el hijo pródigo regresan cubiertos de lodo, pero aún llamados hijos. Este capítulo es una invitación a cualquier lector o oyente a no contemplar una figura histórica, sino a confrontarse, ¿sí?, con el verdadero Cristo vivo, que sigue preguntando, ¿dónde están los que te condenaban? Y declarando, ni yo te condeno. A ver a Raab, a Ruth, a la samaritana, a la mujer adúltera, es un reflejo de la propia condición de la posibilidad real de la gracia. ¿Sí? El punto es este, porque si no lo entendieron, porque tal vez no lo entendieron. Ni yo te condeno. Significa, el pastor no es nadie para condenarte, el diácono no es nadie para condenarte, tu pareja, tu padre, tu abuela, tu vecino, tu tía, nadie puede condenarte si yo no te condené. Nadie llama inmundo lo que yo limpié. ¿Sí? ¿Te has visto alguna vez en los ojos de Cristo? ¿Qué significa lo rechazado? ¿Alguna vez nos vimos con el prisma de Jesús? ¿Alguna vez nos vimos aceptados nosotros mismos? ¿Sí? ¿Puedes aceptar que aún roto sigues siendo hijo? La segunda pregunta. ¿Qué estructura interna necesitas quebrar para dejar de condenar lo que Dios ya está redimiendo? ¿Por qué sigue trabajando en ti? Al que empezó la buena obra la perfecciona. Ahora, voy a hacerte la misma pregunta. ¿Puedes aceptar a alguien roto que sigue siendo hijo? Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Qué estructura necesitas quebrar para dejar de condenar a otro que Dios ya redimió o está redimiendo? Cristo nos llamó, ¿sí? Cristo nos llamó a los decapitados, decapita a los que llaman, y aún hoy sigue cortando la cabeza del orgullo. Vamos al 2. El capítulo 2 habla de Gadareno y la mirada de Cristo, más allá del rechazo humano. Yo escribí otro libro en simultáneo con esto, que habla del fariseísmo. El título es un poco más, tal vez visceral, tal vez poco aceptable. Habla de una manera distinta, con otra mirada. Voy a leer esto y voy a explicar más o menos cómo habla la otra mirada. Y le rogaron que se fuera de sus contornos, ¿sí? Esto en Marcos 5, 17 y 19, al que había estado endemoniado. Y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Quién es digno de estar cerca de Dios? ¿Bajo qué parámetros se decide quién puede participar de lo sagrado? ¿Con qué medida? Porque con la medida que tú midas serás medido. Estas preguntas han atormentado generaciones, no por el misterio de Dios, sino por la dureza del hombre. ¿Oíste que fue dicho? La figura del Gadareno se alza como paradigma existencial de los rechazados absolutos, del excluido incluso de la propia comunidad, del que vive entre los sepulcros cubiertos de cadenas, de gritos. Pero ese hombre
fue a quien Jesús fue directamente, con una agenda llena de cosas divinas para hacer. Él nunca dijo, yo no hago nada por mi voluntad. Todo lo que él hace es lo que ve al ser al Padre. Significa que él fue guiado por el Padre. Y en toda su encomienda, él fue directo a buscar a este endemoniado. Claro, lo que dice mi otro libro es, él no pasó por un discipulado. No, en ningún momento pasó por un discipulado. Lo que dice mi otro libro en contexto con este. A Jesús le echaron. Claro, le era más fácil que sus cerdos no vuelen por un peñasco. Sí, como dije. Lo que pasa es que Jesús tenía el mal hábito de decir la verdad en un lugar donde tal vez no era el correcto, de sanar tal vez en el día equivocado. Y en vez de ver la redención de Dios hacia un endemoniado, preferían el endemoniado porque un endemoniado controlado es mejor que un Cristo a quien no pueden controlar. El Gadareno no pidió ser encontrado, fue Cristo quien lo buscó. Lo encontró no en el templo ni en una sinagoga, sino en los márgenes extremos de la sociedad. Y tras liberarlo, el pueblo, en lugar de alegrarse, le rogó a Jesús que se fuera. El milagro incomodó más que la miseria. Este gesto revela una verdad ontológica, o sea, una verdad en el ser humano. El reino trastorna los sistemas que se han acostumbrado al dolor como paisaje, o al olor, al mal olor como paisaje. Se acostumbraron tanto que prefieren la pestilencia a la santa gloria. Jesús no teme lo impuro, ¿sí? Ni lo conflictivo, ni lo marginal. Su mirada no discrimina por estética ni por reputación. Como escribió San Agustín de Hipona, Dios tuvo piedad de lo que él hizo, no por lo que el hombre era, sino por lo que él podía hacer del hombre. Y como lo afirmaría Lutero años después, saliendo de la orden agustina. Dios no ama por lo que encuentra en nosotros, sino por lo que él puede poner en nosotros. Hoy muchos no llegan a las iglesias no porque rechacen a Cristo, sino porque han sido rechazados por quienes se dicen representantes. El Dalai Lama, yo iba a escribir más de esto, ¿sí? En un comentario criticó y expresó, me gusta Cristo, pero no los cristianos. Esto no lo tengo escrito en el libro, pero se los voy a comunicar yo. Resulta que el Dalai Lama estaba buscando la verdad y se encontró con un Nuevo Testamento. Entonces él fue a una iglesia cristiana. Claro, lo que le dijeron es, ¿por qué no va a una iglesia para negros? Voy a contar una historia que nunca conté. Lo leí hace un buen tiempo, hace un buen par de años. Resulta que un hombre negro, de color, ¿sí? Es así como está escrito, literal. Escuchó cantos, himnos, en una catedral que estaba en la cima de una montaña. Entonces, se dirigió a ese lugar, abrió la puerta, escuchó a la gente cantar, empezó a cantar, cantó y aplaudía. Y se sentía contento. Había llegado a ese lugar y era extranjero. Y se sintió a gozo. Pero la gente, en este lugar que era Siberia, le dijo, puede retirarse porque esta no es una iglesia para negros. No termina ahí la historia, está escrita. Sale y se sienta en las escaleras y se pone a llorar. Se quebró, no aguantó para llorar a escondidas. Entonces sintió una mano en el hombro y escuchó una voz que le dijo, no te sientas mal porque no te dejaron entrar. ¿Sabes hace cuánto tiempo he estado tratando de entrar y tampoco me dejan? Y era Jesús, eso cuenta la historia. ¿Sí? Seguimos. Hoy muchos no llegan a las iglesias no porque rechazan a Cristo, ya lo dijimos antes, sino porque aquellos que se dicen representantes están dando vergüenza. Dan vergüenza, quiebran el alma de aquellos que realmente fuimos llamados a esto y realmente damos nuestra vida por esto. Es tremendo cómo a los malos le llaman bueno y a los buenos le llaman malo. Es tremendo cómo el fariseo no cree, nunca es el fariseo. Es tremendo cómo la cizaña cree ser trigo, pero el trigo siempre se está preguntando, ¿seré hijo? ¿Sabe cuántas veces me pregunté, Señor, ¿de verdad me llamaste para ser pastor? ¿De verdad me llamaste a esto? Y se lo prometió a mi madre desde el vientre. Yo estaba en el vientre de mi madre. Y Dios usó, lo voy a decir en el idioma que lo entiendan todas las denominaciones. Dios usó un hermano con don de profecía, ¿sí? Don de lengua profética. Y le dijo que lo que tienes en tu vientre, ¿sí? Es mío. Y yo lo he puesto ahí. Y será mi futuro cielo. Mucho tiempo después yo le diría,
Él no se va a pasar sobre mi voluntad. Y aquí me tiene, hermano, predicando el Evangelio, dando estudio todos los lunes. Hay hermanos que me tienen todos los jueves, bueno, me tienen que aguantar, lo lamento. Pero esto es así. Así funciona. Cuando Dios promete, promete en base a lo que Él ya preconoce. ¿Sí? ¿No fue acaso así desde el principio? ¿No fueron los religiosos quienes mataron a Esteban? Hechos 7. Cegados por una estructura que había perdido el rostro de la misericordia, Jesús mismo denuncia esto con una seriedad desgarradora. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues mientras vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermano, hace poco fui a visitar la iglesia donde yo nací. Mi abuela me lo pidió. Y la verdad que yo no tenía ganas. Sí, no es porque me sienta incómodo, me encanta esa iglesia. Amo esa iglesia, es la iglesia donde va mi madre, donde sirve mi madre, donde van mis hermanas, mi hermano, mi padre, mis abuelas, mis dos abuelas. Mis padres se conocieron en esa iglesia. Y una hermana dijo algo que me dejó pensando. Fue lo único que tomé. La reunión estuvo muy linda y pude ver a algunos hermanos que hacía años no veía. Habló algo concreto, cortito, pero concreto. Cuando usted le sea un tropiezo, si usted deja de congregarse, le ganó la cizaña. No deje a Dios por una cizaña. No se aleje. No deje de hacer lo que puede, porque alguien le dijo que no puede. Porque Dios ama lo que no es como si fuese. La gravedad de este tropiezo no es menor, ¿sí? Cristo advierte y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, versículo 6. El reino no es un filtro, sino es una puerta divina. Nadie tiene la autoridad de cerrarla con requisitos que Cristo no impuso. Vuelvo a repetirlo. Si Jesucristo no te condenó, ¿quién tiene la autoridad para hacerlo? ¿Qué fariseo puede criticarte hoy? ¿Qué fariseo te puede decir si tú puedes cantarle, si tú puedes servirle, si tú puedes adorarle, si tú puedes predicarle? ¿Quién te puede decir que no cuando él dijo, id y predicar, esta es la gran comisión? No, pero yo no tengo ministerio. Mentira. Y a los que reconcilió consigo mismo le dio el ministerio de la reconciliación. Usted tiene el ministerio de reconciliación aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, aunque no sea... Dios le dio un ministerio y una comisión. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Jesús camina con paso humilde, no sobre alfombras religiosas, sino entre el polvo de los olvidados. Escoge pecadores, celotes, recaudadores de impuestos. Y sí, incluso a Judas, un futuro traidor. ¿No escogí yo a vosotros 12 y uno es un demonio? La elección divina no responde a lo previsible, sino a una sabiduría que desarma la lógica del mérito. Recuerdo cuando yo comenzaba a estudiar la Biblia y fue hace muchos años. Me tocó ese famoso versículo que dice, poco es para mí que tú me sirvas. Eso me hizo tener los pies en tierra y no jactarme por la sabiduría. Porque al fin, todo lo que sé, lo sé porque Él me dio la mente que me dio. Sí, yo estudié por muchos lugares, pero yo aprendí mucho más por el Espíritu Santo. Porque hubo muchos lugares donde yo no tenía los recursos para pagar para estudiar. Entonces me esforcé el triple. Y hubo una época que me esforcé más que el triple. La mirada de Cristo no examina currículos, ¿sí? Sino que escudriña corazones. Quiero hacer 3 preguntas. ¿A cuántos gadarenos hemos dejado fuera por miedo a sus gritos? ¿A cuántos? ¿Les parece más al Cristo que se acerca o a la multitud que pide que Él se aleje? ¿No será que muchas veces somos el obstáculo que Cristo mismo advierte? Que tal vez estemos poniendo tropiezo. Jesús sigue caminando hacia los sepulcros humanos, hacia quienes viven entre cadenas, y sigue diciendo, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, como este varón que yo contaba hoy. No sé mucho de Cristo. Lo que sí sé es que mi esposa tenía cáncer, que yo era un alcohólico y yo golpeaba a mi familia y que me tenían miedo. Él conocía más a Jesús, sí, que la Biblia. Y a veces eso es más necesario que el fariseísmo. ¿Sí? Bueno, interpelación directa para cada creyente, ¿sí? ¿Estás abriendo puertas o estás cerrando el reino? Como dijo Agustín, 2 amores fundaron 2 ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio. De sí mismo fundó la ciudad de Dios. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del hombre, a cual pertenecemos nosotros. Capítulo 3, ¿sí? El Cristo que toca lo impuro, entre la gloria de lo alto y el polvo del camino. Aconteció que mientras estaba en una de las ciudades, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Lucas 5, 12, 13.
El foco aquí se centra sobre un acto que desborda toda categoría humana de santidad. Jesús toca a un leproso. Este gesto es mucho más que compasión, es una revolución ontológica, ¿sí? En el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo la lepra implicaba no solo enfermedad física, sino impureza espiritual y social. El leproso no era solo un enfermo, era un excluido de un ritual. Jesús no se limita a hablar desde lejos, él lo toca. Y con este toque rompe toda barrera entre lo sagrado y lo profano, según los estándares religiosos de la época. En este acto se revela una doxología viviente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La gloria de Dios se manifiesta no en evitar impurezas, sino en redimirlas. Hace un tiempo atrás tuve un cruce con un par de personas sobre algo teológico. Y me encontré con la Biblia. Y alguien me dijo algo así como que cualquiera no puede subirse al altar a predicar. Cualquiera no puede subirse al altar a cantar. Me decía, ¿qué piensas que haga con fulanito que tiene este pecado? Yo tengo una pregunta. Si ese hermanito se muere mañana, y yo fui el obstáculo para que él enterre sus talentos si él quería servir, no estoy diciendo que por eso subamos a cualquiera al altar, no. Pero vamos a un punto. El altar santo, el lugar santísimo. Miren, mi hermano, pero en el Nuevo Testamento ya no existe el lugar santísimo. En ninguna carta de Pablo se menciona el lugar santísimo. Hoy somos santos nosotros. Y el lugar santo, cuando se rasgó el velo, pasó a ser nuestro corazón, donde mora el Espíritu Santo. No existe. Dios no murió por un pedazo de concreto, ni por un pedazo de madera. No existen altares santos en el Nuevo Testamento. El único altar santo es su corazón si está apartado para Cristo. ¿Sí? Vamos a la filosofía ontológica, ¿sí? Del toque divino. Jesús no se contamina por tocar lo impuro, ya lo dije anteriormente, ¿sí? Es el impuro quien es santificado. O sea, ¿se entiende? Que una manzana podría ir en cajón. Pero vamos a ejemplificar si Jesús hubiese sido un fruto de santidad, un fruto puro santo, aunque esté entre 10 manzanas podridas, hubieran reverdecido. Porque esa es la gloria. Este gesto de Jesús tiene como profundas implicaciones ontológicas, ¿sí? No es el leproso quien transforma a Dios, sino Dios quien transforma a lo que toca. El verbo eterno como enseñanza, ¿sí? Esto se encuentra en Juan 1:14. Se hizo carne y habitó entre nosotros, y al hacerlo santificó la materia, la carne y lo bajo, y lo cotidiano. La doxología como respuesta. La teología no es solo un saber o el saber, es una adoración con entendimiento. El fin de todo discurso es este: teme a Jehová. No importa cuánto yo sepa si no amo a Cristo. No importa cuánto yo sepa si no amo a mi hermano. No importa cuánto yo sepa si cuando estoy leyendo esto me estoy quebrantando, porque así está la iglesia hoy. Así está la novia de Jesús. Dios no teme tocar lo impuro, y nosotros muchas veces. ¿Sabe que hace un tiempo me dediqué a enseñarle a tocar la guitarra a varios hermanos para servir en la iglesia? En la iglesia donde no me dejaron servir. Y un día me tocó ir a un servicio y le preguntaron delante mío a este hermanito: ¿quién te enseñó a tocar así la guitarra? Y él dijo: el hermano fulano de tal. Yo estaba ahí. Cuando salimos, me dijo: me olvidé de decir que eras vos el que me enseñó. No, no fue que se olvidó. Le daba vergüenza que un leproso, para el resto, haya sido su profesor. La iglesia tiene que ser lo suficientemente fuerte como para nadar contra la corriente del mundo, incluso cuando el mundo está dentro de la iglesia. El mundo piensa que ella se está ahogando. La santidad no está en separarse de la miseria del mundo, sino en penetrarla con redención. ¿La iglesia es hospital o es tribunal? Esta es una pregunta. Aquí surge una interrogante ineludible. ¿Qué es la iglesia hoy? ¿Es un hospital donde los heridos se restauran o un tribunal donde los imperfectos son condenados? C.S. Lewis lo expresa así: la iglesia no existe para aquellos que creen estar bien, sino para aquellos que saben que están mal y desean ser sanados. Esta eclesiología es restaurativa y es fundamental. ¿Quién es el leproso en nuestra congregación hoy? ¿El divorciado, el adicto, el ex convicto, el que duda, la prostituta, el que no encaja? ¿Cuántas veces nos alejamos de lo impuro para que no nos metan en esa bolsa? O nos alejamos de lo impuro porque somos fariseos de corazón, o porque algo de fariseísmo todavía no lo arrancamos, no tuvimos una kenosis, no nos vaciamos para que nos llene Cristo de misericordia. ¿Hasta qué punto nuestra visión de la santidad se parece más al fariseísmo que al Cristo encarnado? Jesús como el otro absoluto, desde una lectura filosófica podría ser así, leer de esta manera. Emmanuel Levinas, ¿sí? Aquel que irrumpe en nuestra experiencia, dijo así: en la ética, para alterarla radicalmente, su rostro es el rostro del otro, que no puede ser reducido a nuestra categoría, que no puede ser instrumentalizado su cercanía,
¿sí? Que no puede ser una acusación a nuestra distancia y su acto una desactivación de nuestro sistema de exclusión. Esto significa que Dios no es el Dios que nosotros nos inventamos. Yo recuerdo muy bien cuando era chico cómo fui instruido. Y en mi casa, ahí está mi madre testigo, no se decía una malas palabras. Nunca se le levantó la voz, ni a papá ni a mamá. Muchas veces se recibió el castigo sin haber hecho nada, pero nunca se le levantó la voz, ni a papá ni a mamá. Así fuimos criados. Y yo muchas veces me pregunté, ¿por qué cada vez que llega la pastora, que era una excelente pastora, claro, ponen los mejores manteles, las mejores flores, el mejor perfume, el mejor decorado? Se le preguntaba a mi mamá. Mi mamá fue mi maestra de escuelita dominical. Porque viene la pastora y es una persona especial, me decía ella. Pero yo dentro mío pensaba, pero si es la casa de Dios, Él no es la persona más especial. No debería hacer todas las reuniones iguales. No debería ser lo mejor para Él. O hay que agradar los ojos del líder. Teología del dolor y de la miseria. Jesús, el hombre de dolores, sabe lo que es ser excluido. Él mismo fue despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53, versículo 3. Esto no solo lo hace solidario, sino redentor. Su dolor no fue accidental, sino esencial, como afirma Bonhoeffer. Solo un Dios que sufre puede ayudar. Este sufrimiento es la fuente de toda autoridad espiritual desde la cruz. Él no juzga, Él perdona. Si Cristo no evitó tocar al impuro, ¿por qué nosotros evitamos acercarnos a quien consideramos inadecuado? A la prostituta, al borracho, incluso al hechicero. No estoy diciendo que entremos en sus terrenos. Estoy diciendo que Jesucristo dejó todavía esa puerta abierta a la salvación y que toda alma necesita al Creador. Y que Él dejó esa oportunidad para cada uno. Está allá si la persona quiere o no aceptarla. Agustín dijo así, Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los que escoge. Esta frase es muy conocida, pero es de Agustín. ¿Sí? Como diría Pablo, antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. 1 Corintios 1, 27 al 28. El reino de Dios no está hecho de los que se creyeron dignos, sino de aquellos que tocados por el Maestro fueron hechos limpios. Este capítulo que acabamos de ver, ¿sí? Intenta hacernos visible la grandeza de Dios desde múltiples ángulos, ¿sí? Como Jesús toca al leproso, y como en ese toque es todo el Evangelio reducido. Un Dios que no teme ensuciarse para hacernos limpios. Esta reflexión no solo es para que nos emocione, no, sino para que nos transforme en testigos vivientes del reino que se encara entre ruinas, para llevar esperanza, la esperanza de las llagas de Cristo a aquellos que la están necesitando. No entráis ni dejáis de entrar. Ese capítulo es así, ¿sí? La crisis eclesial de la hospitalidad divina de hoy. Si del árbol verde hicieron esto, que no harán del seco. Hablando de él mismo, ¿no? Lucas 23, 31. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros. Aclárese, bien, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Querido lector o oyente, querida lectora o oyente, este capítulo es una carta abierta a los que han sido heridos, a los que han cabido en los marcos de lo aceptable y de lo inaceptable, según los filtros de la religiosidad sin Cristo. A ti que te sentiste rechazado por una institución que olvidó que el maestro cenó con pecadores, a ti que te han enseñado o señalado o te han incomprendido, expulsado, invisibilizado, menospreciado, por no encajar en la expectativa humana, por cómo te vestiste, que si usas pollera, que si usas velo, que si el cabello corto, que si el cabello largo. Pero también es para ti que crees que estás dentro, pero te has olvidado de dónde fuiste tú sacado, que también fuiste perdonado. La iglesia es hospital de pecadores, o tribunal de santos, vuelvo a preguntar. La iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Esta es una frase de Agustín. Pero a través de la historia, muchos templos han mutado en santuarios de gracia a estructura de vigilancia moral, ¿sí? Hoy tenemos vigiladores cósmicos, en vez de enfermeros y enfermeras del alma, como representantes. Bonhoeffer, otra vez, vuelvo a citar, dice así. En la vida en comunidad nos recuerda que la comunidad cristiana nace del quebranto y no del perfeccionismo. Jesús no fundó una institución para segregar un cuerpo, sino para abrazar un cuerpo. Un cuerpo que sangra, que se arrastra con los lisiados, que se encoge con manos perforadas. Las puertas cerradas de los fariseos modernos. Vosotros nos entráis y no dejáis entrar a los que están entrando. Les impedís la entrada. Mateo 23:13. Estas palabras siguen vigentes hoy. Siguen vigentes hoy. Hoy hay quienes todavía, ¿sí?
se paran en las puertas de acceso a las iglesias como si fuera una aduana espiritual. Tú sí pasas, tú no. Tú sí tienes la membresía y pasa el VIP, tú no. Tú no das la talla. Chesterton afirmado con la ironía que lo representaba. La iglesia nos dice que confesemos nuestros pecados, no que nos vanagloriemos de nuestras virtudes. Este es otro punto que usa el fariseo moderno. Usted confiesa su pecado y se lo refriega en la cara. Usted confiesa su pasado y se lo refriega como un presente. Y el único que hace eso es el acusador, que es el diablo. No es lo mismo que la profecía, hermano. No me confunda. No se confunda que la palabra de conocimiento también puede hablarle de su pasado. Hacerle entender a usted que Dios estuvo en su mal momento. Pero el fariseo lo va a usar como lo usa el diablo, para volver a acusarlo de aquello que usted fue, pero que en Cristo ya no es, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La hospitalidad divina, ¿sí? Más con gestos sociales, es un acto de adoración, al escoger a pecadores, al rechazado, al gadareno de nuestra época, a reflejar el corazón del Hijo. Henry Newman decía, la hospitalidad no es cambiar a las personas, sino ofrecerle un espacio donde ellas puedan cambiar por sí mismas. Jesús tocaba lo impuro porque sabía que la pureza es contagiosa cuando proviene del cielo. Algunas preguntas para hacer, ¿sí? ¿Has confundido el rechazo de los hombres con el silencio de Dios? Yo sí. ¿Te has rendido en la búsqueda espiritual por culpa del juicio de otros que dijeron representarlo? Yo sí, yo me pregunté si era hijo. ¿Te has dispuesto a dejar a Cristo, o te has dispuesto a dejar que Cristo sane esas heridas hechas en su nombre? Pero tengo que decirte algo, pero no por Él. ¿Sabes? Esto siempre lo digo. Si alguna vez te preguntaste si Dios te llamó, si eres hijo, quédate tranquilo entonces, porque la cizaña duda. La cizaña no, la cizaña está segura de que es trigo, pero el trigo sí. El trigo se pregunta, ¿seré hijo? ¿Seré hija? ¿Seré agradable a sus ojos? ¿Soy siervo? ¿Soy sierva? ¿Soy útil? Y él dice, no, yo no te llamé por ser útil, te llamé por ser inútil, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Pero sí eres, porque el diablo se lo preguntó a Jesús, si eres hijo. Entonces, si estás escuchando a la serpiente, si tú estás hoy preguntándote, ¿seré hijo? ¿Seré sierva? ¿Seré siervo? Tal vez es la serpiente la que te esté hablando. Y es momento de decir, cállate el hocico. Soy hijo. Porque el que a Cristo va, Él no le echa fuera. ¿A quiénes se está impidiendo hoy que entren al reino sin darnos cuenta? Porque no son gratos a nuestros ojos, tal vez. Porque escuchamos algo sin preguntar, a veces escuchamos una campana. Pero ¿sabe qué? El imparcial no se guía ni por una campana ni por otra. Se guía por la misericordia. ¿Te has convertido en tropiezo alguna vez? ¿O en puente? ¿Recuerdas tu primer amor? ¿O ya solo defiendes doctrinas frías sin presencia viva? El escándalo de la mesa de Jesús, ¿sí? Escandalizaba por quienes comían con él. Saqueo, ¿sí? La pecadora que lo ungió con sus lágrimas. Los publicanos, los pescadores brutos, sí. Yo lo escribí así. Perdóname, pero es así. Yo también lo he sido. Hoy esa mesa sigue abierta, pero muchos han puesto sillas selectivas. Yo lo he visto, mi hermano. Yo he llevado a una de las personas que estaban hoy acá. Nicky ha ido conmigo. Yo he visto las mejores sillas para el pastor. Y que el alma nueva venga y se siente donde pueda. Que el enfermo que no se puede mantener en pie se siente donde pueda, sí se puede. Yo lo he visto y he tocado a una persona tan fría como un pedazo de metal. El escándalo, bueno, de la mesa de Jesús sigue vigente hoy, sí. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a formar un club moral, vino por ti, vino por mí. Conclusión. La iglesia como herida abierta y redimida, la verdad de la iglesia, ¿sí? Es una comunidad de redimidos, no de irreprochables. Todos somos reprochables, ¿ok? Ningún ser humano, decía C.S. Lewis, es simplemente mortal. Cada persona que ves es un ser eterno, destinado a la gloria o al horror. Hoy si elegimos ser tropiezo o puente, nos vamos a encontrar con la gloria o con el horror. Un día vamos a abrir los ojos y es una pesadilla de la que no podremos despertar. O un gozo eterno del que seremos dignos. Por Él, justamente por Él. La iglesia no es un lugar donde los puros se protegen de los impuros, sino donde los enfermos se encuentran con el médico de excelencia, ¿sí? Donde las heridas no se esconden, sino que se exponen al fuego purificador del Espíritu Santo. Reflexión. Si alguna vez fuiste rechazado por intentar acercarte a Dios, no era Dios quien te rechazaba, ¿sí? ¿Alguna vez hiciste tropezar a otro?
No era Cristo quien te autorizaba. Hoy es el día de regresar con heridas, así como estás, al lugar donde todos deberíamos ser bienvenidos, a la cruz. El que a mí viene yo no le echo fuera. Juan 6:37. No hay corona sin cruz. El misterio del rechazo divino. Si alguna vez te sentiste marginado, excluido o injustamente desplazado, bienvenido al club de los rechazados. Porque lo vil y lo menospreciado somos ese club que Jesús llamó. Y no ese club social que se está haciendo hoy como un mercado, cueva de ladrones. Y hay de aquellos que tocan a la novia de Jesús, porque están manoseando a su novio. Jesús fue rechazado desde el pesebre hasta el Gólgota. Su vida fue una confrontación constante con los sistemas religiosos, con los legalistas, con los hipócritas, con los que aplauden hoy y mañana te claman, crucifícale. Las manos que lo vacionaron con palmas en Jerusalén fueron las mismas que la semana después eligieron a Barrabás. No hay corona sin cruz, el profeta Isaías ya lo había anunciado. Y si lo fue para él, dice, que quiere andar como un aldugo padecerá persecución. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como de él, que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús mismo profetizó que sería rechazado. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto. Mientras él estaba explicando esto en Lucas 9:22, los hermanitos, los apóstoles, estaban preguntándose quién sería el mayor en el reino. Era ignorado incluso por los presentes. Jesús nunca fue recibido en todos lados. La Escritura nos dice con claridad. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en el otro versículo, bueno, esto fue en Mateo 13:58. Y en el otro, Mateo 8:34. Y le rogaron que se fuese de sus contornos, ya lo dijimos antes. Él se fue, él no insistió, donde no lo quisieran, no se quedó. Y si en nuestra iglesia están haciendo lo mismo con él y con los suyos, yo no creo que se quede. Él nunca regresó a esa sinagoga de donde se lo expulsó. No lo hizo. Y si hoy lo estamos rechazando en nuestros corazones, tenemos que tener cuidado. Y si a usted le están rechazando, y sí, identifíquese con Cristo. ¿Qué enseñanza hay en esto para nosotros? A veces la dignidad del llamado exige, ¿sí?, saber cuándo seguir, el polvo de los pies y marchar. Porque donde eres recibido, o no eres recibido, donde no eres recibido tampoco puede florecer un milagro. A veces no insistió donde no lo querían. ¿Okay? Vamos a otro ejemplo. Jeremías fue arrojado a una cisterna. Elías huyó al desierto por miedo y desesperación. Miqueas fue abofeteado por decir la verdad. Bienaventurados cuando os vituperen. ¿Ok? Si del árbol verde hacen eso, que no harán del seco. Y estamos nosotros. Y hay mucho Jerusalén que mata a los profetas y a los que les han enviado. Todavía lo sigue habiendo. Decía Agustín, la verdad es como un león. No necesita defenderla. Suéltala y se defenderá sola. Chesterton añade, la iglesia da razón a los que no tienen razón. Porque el mundo se empeña en darle razón a los poderosos. Pascal decía, incomprendido en su tiempo, y escribió, Jesucristo está en agonía hasta el fin del mundo. Lewis decía, nada hace más daño a la fe que aquellos que la usan como un arma. Pablo decía así, a Timoteo, al llamado de Timoteo así, nadie tenga en poco tu juventud, nadie te menosprecie. No somos, o sea, el Señor está diciendo nadie te menosprecie. ¿Sabe cuántas veces me lo dijo el Señor? Yo seguía insistiendo pensando, no, es el diablo, no le eche la culpa al diablo de todo, que solo es un perro con correa. Ya lo decía Lutero, el diablo es solo un perro con correa para Dios. No tengo por qué tenerle miedo, no. Usted se somete a Jehová, resiste al diablo y él huye. Usted no lo enfrenta, no anda persiguiendo al diablo como esos hermanos que andan diciendo, y yo declaro que rómpale los cuernos, no existe eso, eso no es bíblico. No está en la Biblia, en ninguna Biblia, en la Biblia del Mormón, no está en ninguna. Y yo tengo varias Biblias para decirle, no está en ninguna. Aquí destacamos un punto. Nadie tenga en poco Dios, esto está en la Biblia, ¿sí? 1 Timoteo 4, versículo 12. Dios no diseñó la vida cristiana para que fuéramos objeto de menosprecio, sino testigos de la gloria en medio de la debilidad. Algunas preguntas, ¿sí?, para usted. ¿Alguna vez te rechazaron por predicar la verdad? A Cristo también. ¿Has sentido que la iglesia de hoy no refleja a Cristo y que camina con los quebrantados? Yo lo he sentido. ¿Te has sentido desechado por no encajar en las formas modernas de pertenecer? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Tú has rechazado a alguien que Dios llamó de esta manera? Porque también esa pregunta va para nosotros, ¿sí?
vamos a una conclusión doxológica, así voy a explicarle. Alabanza sea aquel que fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. Gloria a Dios, que transforma las piedras de rechazo en columnas de su templo. Si hoy te sientes solo, excluido, incomprendido, recuerda que Él también lo fue, pero su rechazo fue nuestra redención. Tu rechazo a veces puede ser que Dios te está moviendo a otro lado. Y yo lo aprendí. Mira que lo dice claro en Apocalipsis. Mira que yo tengo la llave de David. Yo cierro y nadie abre, y yo abro y nadie cierra. Tal vez Él te está diciendo, no es ese lugar. Yo estoy cerrando las puertas. Lamentaciones 3:37. ¿Quién podrá ser aquel que diga que ocurrió algo que Jehová no mandó? Tampoco, por esto, vamos a justificar a unos pocos, que se llaman representantes del reino. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmos 118. Se vuelve a repetir en el libro de los Hechos. Esa piedra, esa roca, esa es la que tenemos que estar agarrados firmemente, ¿sí? Porque la iglesia somos nosotros. Bueno, si alguna vez has sentido que el rechazo, la duda, ¿sí? O el esperar han marcado tu camino, esta parte es para ti, para reflexionar. Porque el reino de Dios, ¿sí? Y el proceso no es un castigo, es una señal. La incomodidad, el rechazo, la angustia y el silencio no son pruebas de abandono, sino sellos del llamado. Y a veces, yo lo hablaba en uno de mis momentos más difíciles con un teólogo, Lev Kedrowski. Es uno de los, para mí es el mejor que conozco. A veces para ver las puertas abiertas que Jesús te dejó, tienes que ver las puertas cerradas. Es un ejemplo. Si tú no tienes perro que te ladre, estás listo para ir a las misiones, ¿sí? Si en tal lugar ya no te dejaron predicar. Y la gran comisión dice, punto. Si tu pastor te dice algo que va en contra de la Biblia, perdóname, pero la Biblia es la autoridad máxima. Lutero no tenía pastor. Fue guiado por la autoridad máxima que es la Biblia. Y la Biblia dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y esta palabra, estas palabras, la Biblia, es el Espíritu Santo hablando, inspirando. Entonces es a él a quien tenemos que obedecer. Y vino el tentador, Juan, sigo, y vino el tentador, en Mateo 4:3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá no vamos a hablar ¿sí? del pan o de cómo puede tocar tu estómago o tu economía, sino que vamos a la palabra si eres hijo. El enemigo no pierde su tiempo con quien no es amenaza. ¿Sí? ¿Has sembrado dudas sobre tu identidad? Es precisamente porque sí eres hijo, porque sí eres hija, porque sí eres llamado, porque sí eres llamada, porque no perdería su tiempo con alguien que no es hijo. Y esto le pasó a Jesús. Okay. El proceso como verificación existencial del llamado. La duda existencial. Que si verdad somos llamados por Dios, no nace de la incredulidad, nace del asombro de ser tenidos por dignos. El enemigo no necesita nuevas estrategias, ya lo advierte la palabra. No ignoremos las maquinaciones de Satanás para que nos gane ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2, versículo 11. La duda en el desierto no es el fin del llamado, es la verificación de tu autenticidad. Y el desierto, permíteme decirte una cosa, hermano, tampoco significa abandono, significa escuela. En el desierto se presenta la nube, en el desierto se presenta la zarza, en el desierto se presenta la columna de fuego, en el desierto arde el Sinaí, en el desierto Dios habla y llama a Moisés por su nombre, en el desierto es donde tú escuchas su voz, en el desierto Él hace brotar agua, en el desierto cae el maná, en el desierto. La cornices hasta que sobreabunde, es en el desierto. Es en el desierto donde tú te encuentras con Jesús, tú te encuentras con Jehová, tú te encuentras con el Espíritu Santo. Bienaventurados seréis otra vez cuando os vituperen. Y esta es donde decía, con sobriedad y lucidez paradójica, y escribió, la iglesia más grande, sí, la iglesia es más grande que el mundo, porque puede resistirlo, desafiarlo y al final salvarlo. Si un psicólogo, un abogado, no puede cambiar una vida, pero el Evangelio que nos fue confiado a nosotros puede cambiar una eternidad. Por eso tenemos que ser iglesia y representarla como tal. Y denunciar a aquellos que realmente se dicen llamar representantes, pero solamente son representantes fraudulentos, que hacen mercado y cueva de ladrones, del lugar que hoy se llama representación, casa de oración y puerta del cielo. Y siempre Dios deja un remanente en cada lugar. C.S. Lewis, lo voy a citar mucho a C.S. Lewis, ¿sí? Es mi escritor preferido. El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. ¿Es bíblico, me dirá usted? Sí, por supuesto. La Biblia dice, Dios de noche aconseja a mi conciencia.
poder de la prueba y de la puerta cerrada. A la iglesia fiel. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, Apocalipsis 3, versículo 8, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recuérdese, guardar su palabra y no negar su nombre. Él sabe que tienes poca fuerza. Más adelante declara, esto dice Santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Si él abrió, nadie cierra. Y cierra y ninguno abre. No intentes seguir abriendo la puerta que Dios cerró. No te dura cosa dar cosas contra el aguijón. Pero no le cierres la puerta a otro que está intentando entrar. Esto nos recuerda que no es el hombre quien cierra el acceso a la promesa, ¿sí? No es el diácono, el hermano, el pastor el que te está cerrando la puerta de un lugar. Tal vez es que Dios te está moviendo a otro. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. El dolor como credencial de los llamados. Agustín Espona, vuelvo a citar, decía, cuya alma atravesó tormentas de dudas y excesos, dijo, Dios tenía que mostrarme cuán débil era yo para que supiera cuán fuerte era Él. Lutero decía así, acosado por la enfermedad y el rechazo clerical, escribió, aquellos a quienes Dios quiere usar grandemente, primero los quebranta fundamentalmente y fuerte. ¿Sí? Pascal decía, quien vivió entre la brillantez y el dolor, y es que mientras esto lo escribía en el libro Pensés, que no terminó de escribirlo, por cierto, sus amigos lo imprimieron en varias versiones, por eso cuando usted se encuentre con este libro lo va a encontrar con capítulos intercalados de maneras distintas, pero es el mismo libro. ¿Sí? El hombre no es ni ángel ni bestia, y la desgracia es que quien quiere hacer de ángel, hace de bestia. Nada de nuestra capacidad, nada de nuestro amor. Nosotros sin Él no podemos amar. El que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor. Usted no es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Nótese la diferencia. Preguntas. Si lo que interpreto como fracaso, ¿acaso es una estación de propósito? Segunda pregunta. Si la puerta cerrada no es el final, sino una redirección divina. Si la duda que experimentas es una señal de que estás en el camino correcto. Si el rechazo no es un juicio, sino una purificación o un encuentro. Si el desierto que piensas que estás viviendo es porque necesitas intimidad para escuchar su voz. La legitimidad del siervo no está en su reconocimiento, sino en su permanencia. Hay un personaje bíblico, Demas, está mencionado en 3 libros, y abandonó el Evangelio. Lo abandonó. Dice, Demas me ha dejado eligiendo el mundo. Y para que esté en 3 libros, al menos en 3 cartas, tuvo que haber tenido entre 10 años en el ministerio, o 15. Era un colaborador de Pablo. No importa, tú puedes haber empezado muy bien, pero no llegar a la meta. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron décadas de silencio, olvido y aflicción. Sí. Voy a saltar esto, sí, porque podría mencionar mucho, sí. Hudson Taylor, Corrie ten Boom, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tenía depresión. Para usted que se pregunta si un cristiano la puede tener. William Carey fue despreciado durante años antes de ver fruto. Todos ellos fueron legitimizados, o sea, no por la aclamación pública, sino por su fidelidad privada. Bueno, aunque el camino sea estrecho, muchas veces. El proceso no es señal de abandono, sino una evidencia de formación. El rechazo no es una exclusión, sino es una selección de ver quiénes permanecemos. ¿Sí? El dolor no es sentencia, es parte del molde, es un instrumento de Dios, lo dije anteriormente. A ti, lectora, que has llorado en lo secreto, que has sido malinterpretado, ignorado, desplazado, recuerda que el llamado no necesita aprobación humana. No poses tus ojos en el hombre. Necesita aprobación divina. Muchas veces yo me equivoqué así también. Porque la corona no viene sin cruz, pero quien lleva la cruz con dignidad será coronado con gloria. Sigo, ¿sí? Exhortación, permanece. El proceso es el lenguaje de los códigos, ¿sí? El rechazo es la marca del llamado y el sello del amor eterno. El rechazo no es el margen, es el centro. ¿Se entiende que no es el margen y que es el centro? Significa que no es una condición, no estás condicionado. Es que Dios quiere hacer algo con ese rechazo. Quiere enseñarte algo. Quiere moverte. El rechazo más que un accidente espiritual. Es un pulso del verdadero llamado. No se trata de una desviación del plan divino, sino de una marca profética que atraviesa los siglos, desde el pesebre hasta la cruz. Cristo no solo caminó entre los rechazados, sino que fue rechazado. A ti que has sido malinterpretado, silenciado o desechado por las estructuras eclesiales, ¿sí? O por frialdad religiosa. El reino de Dios no se construyó con aclamaciones, sino con clavos. Recuerda eso. Hoy los fariseos ya no llevan filacterias. Si no sabe alguien qué es filacterias, son
flecos colgando con versículos, ¿sí? Eso es lo que hacían. Ensanchaban sus filacterias. Creían que mientras más versículos tengan escritos, más santidad tenían, por lo externo. Cuando Dios mira el corazón. Hoy los fariseos no llevan filacterias, ¿sí? Pueden predicar con aplomo, tener presencia en redes. Hoy se confunde el predicador con el youtuber. Ser carismáticos, pero siguen siendo los que excluyen al que no encaja. La cizaña no ha desaparecido, crece junto al trigo. Dios dijo que no sería arrancada hasta el último tiempo. Incluso en los lugares donde se invoca el nombre de Cristo, es necesario que crezcan la una con la otra. Vosotros no entráis, pero repetirlo. Y a los que están entrando le impedís la entrada. Pero el rechazo no es pérdida, es señal. Si te expulsaron por causa del Evangelio, si te rechazaron, no has sido descartado, has sido sellado. Está la evidencia de que tú realmente puedes estar simbolizando amenaza, ¿sí? Para las tinieblas, para la gloria de Cristo. Jesús no fue simplemente un mártir moral, fue un verbo encarnado que eligió ser escupido por los suyos, ser herido, ¿sí? Y sus heridas no fueron colaterales, fueron necesarias. Despreciado y desechado, ¿ok? Este patrón se repite en sus seguidores. Mujeres silenciadas, profetas ridiculizados, teólogos marginados, y aún así esta exclusión fue la matriz del reino. Redimidos no aceptados. Dios nos llama a los aptos, capacita a los quebrantados. David fue olvidado entre las ovejas, Rahab, sí, lo dijimos antes, María Magdalena como poseída, Lutero es comulgado, Bonhoeffer ejecutado, C.S. Lewis incomprendido. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No estás solo tú en esta historia. Hay muchos que hacen iglesia y que hicieron iglesia. Y fueron rechazados y siguen siendo rechazados y seguirán siendo rechazados. Pregunta, ¿club moral o refugio de gracia? La verdadera iglesia no es una institución que clasifica almas, sino es un cuerpo que sangra junto al que sufre. Sí, la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos, lo vuelvo a repetir. El verdadero escándalo de la iglesia no es su pecado, sino su capacidad de abrazar con gracia lo que el mundo desecha. Con su humor característico, C.S. Lewis decía, hay tantas personas que se creen tan santas que preferirían ir al infierno porque está lleno de pecadores redimidos. Es paradójico, pero es real. Evitan aquel que es hermano, aquel que deberían amar como hermano. El amor de Dios no es un resultado del arrepentimiento, es una causa. Antes de que te formase del vientre te conocí. No es accidente. No fuiste amado cuando cambiaste, fuiste amado desde antes. No fuiste amado desde que tuviste tu encuentro con Jesús, desde que dijiste sí, acepto a Cristo. Desde antes fuiste amado. Eres amado. Él te ama. No importa lo que diga el hermano, la hermana o el siervo o la sierva. Dios te ama. Sencillo como eso. Tienes que entender que Él te ama. El perdón no es un premio al arrepentimiento. Es la fuente que lo hace posible. ¿Okay? La vida del rechazo tiene un lenguaje que el cielo conoce. Cristo lo vivió y Pablo lo soportó. Los mártires lo encarnaron. Aquellos a quienes Dios quiere usar grandemente, también. Primero los quebranta profundamente, ¿sí? Dios nos grita nuestros dolores. No confundas el silencio de los hombres con el abandono de Dios, no. ¿Estoy rechazando yo a alguien que Dios ha llamado? Pregunta. ¿Me han rechazado? Ya hemos preguntado. ¿Estoy interpretando mi proceso como castigo cuando es capacitación? ¿He confundido el juicio con la institución? O sea, la institución, ¿la confundimos con la voz del Padre? ¿Sigo siendo fiel aunque tenga poca fuerza? ¿Estoy dispuesto a seguir aunque las manos que me aplauden hoy me rechacen mañana? Conclusión. Una iglesia viva, entre heridas, ¿sí? Es así. Tú que lloras en soledad, que fuiste herido en el nombre de Dios, no por Dios, en el nombre de Dios. A ti se te ofrece el reino. La iglesia viva no es un edificio, sino un fuego. No se ve en multitudes, sino en corazones rendidos. No se legitima por títulos, sino por cicatrices. Permanece. No te bajes de la cruz, porque en la cruz y solo en la cruz está la gloria. No hay gloria sin cruz. Esto es lo último a compartir, sí, y ya cerramos. No toda voz resuena con estruendo. Algunas sostienen el mundo en secreto. La iglesia verdadera no es la que más se ve, sino la que más arde.
Arde en hospitales sin nombre, en chozas, donde solo hay una Biblia rota, en un corazón etéreo y eterno. Arde en el canto apagado de una viuda, en el diario de un joven misionero sin aplausos. Arde en la intercesión silenciosa. Arde en aquellas personas que oran y no tienen sustento. Arde en aquellas personas que viven con piso de tierra, pero siguen cantando. Arde en aquellos que adoran a Dios debajo de un árbol porque no tienen una iglesia. Arde en aquellos que dan un vaso de agua. Arde en aquellos que dicen buen día, Espíritu Santo. Arde en aquellos que en su intimidad se acuerdan de Jesús cada noche y cada mañana. Arden aquellos que tienen un vivo celo y que aman al prójimo. Arden aquellos que van a visitar casa por casa. Arden aquellos que reparten un folleto. Arden aquellos que hacen vigilia sin que nadie se los pida. Arden aquellos que llevan un plato de comida al que lo necesita. Arden aquellos que envían dinero al que no conocen solo porque saben que hay necesidad. Arden aquellos que hoy siguen representando el amor y la empatía de Cristo. Arden aquellos en los que Jesús permanece. La iglesia está en su mejor momento cuando se considera irrelevante por el mundo, porque siempre fue perseguida. Siempre fue perseguida. La gloria de Dios no se manifiesta en multitudes, sino en fidelidad. La medida del reino no es la eficiencia, sino la rendición. Ahí cuando nadie te ve. Él mira cuando nadie aplaude. Él lo anota. Lo que es profundo, ama el silencio. No hay púlpito más alto que una vida quebrantada, sostenida por la gracia. No hay teología más viva que la encarnada y que sigue caminando cuando todos lo invitan a rendirse. Y sigue permaneciendo. La verdadera espiritualidad no se muestra. Es esa que soporta todo. Es esa que entendió que Corintios 13 dice, el amor es sufrido. Y que sufrir va por delantera. Primero todo lo cree. Dice, primero todo lo sufre. No hay púlpito más alto, como lo dije, que una viuda quebrantada pero sostenida por la gracia. No hay una teología más viva que aquella que está encarnada, en el que sigue caminando cuando todo le invita a rendirse, ¿sí? La iglesia no se define ni por fronteras, ni por liturgias, ni por denominaciones. La iglesia verdadera es aquella donde la presencia de Cristo encuentra un hogar para morar, donde el Espíritu Santo hace morada, aunque el mundo la rechace. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Eso es iglesia. Mateos 18:20. Esa iglesia no ha muerto, esa sigue respirando, sigue esperando, se fortalece, aunque los nieguen, aunque los oyen, se levanta. En los que habiendo sido heridos por hombres, no se apartaron de Dios. A ti lector o oyente, sí, que alguna vez fuiste dejado de lado por la estructura, o por la dogma o por el juicio, pero no te saliste del camino y te adentraste en lo más profundo de él, ¿sí? A ti te llama iglesia. Ser cristiano no significa ser entendido por todos, sino ser conocido por aquel que dio su vida por ti. La iglesia sigue viva, no como un espectáculo, sino como un susurro, como una luz en medio del apagón, como una semilla en la tierra que aún no ha brotado, pero espera su momento. Y no importa, ¿han pasado 10 años? No importa, espera. Pasaron 15 y sigue esperando. La iglesia sigue viva. Cuando el maestro regrese, no va a buscar títulos, va a buscar cicatrices. No va a buscar estadísticas, va a buscar fidelidad. Va a ver los corazones que no abandonaron la cruz. Y les dirá, bien hecho, siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. Reflexión final. ¿Sí? Cuando nadie aplaude, Dios observa. Cuando tú que le hablaste a alguien que nunca había escuchado de Dios, si él acepta, fiesta ahí en los cielos. No siempre se verá el fruto inmediato, a veces tú no lo verás. A veces la fidelidad parece estéril. El altar que levantaste, ¿sí? Con lágrimas no será visitado por multitudes a veces, sino por el silencio. Y sin embargo, Dios lo vio. Ahí está el libro de las obras, hermano. Aquí han anotado cada obra de misericordia que has hecho. Y guardó cada lágrima tuya en una redoma. Por eso es que es necesario el sufrimiento para el gozo. Dios no mide como los hombres, Él pesa al corazón. No pregunta cuándo te siguieron, sino cuántas veces lo elegiste. Cuando estabas solo, cuando estabas oprimido, cuando estabas deprimido, cuando estuviste en necesidad, cuando estuviste en rechazo, pero permaneciste.
permaneciste en pie, porque guardaste su palabra y no negaste su nombre. Esa iglesia sigue respirando hoy. Es ese remanente que Él se reservó, a quienes Él sigue llamando hijos. Es aquellos que resistieron todo el rechazo del fariseísmo actual. Y aún así, ayunaron para perdonar a aquellos que le quisieron cerrar las puertas del reino. Porque entendieron que no hay nada mejor que ser como el Maestro enseñó. Perdónanos, no saben lo que hacen. No eres invisible para el cielo. La carta que nunca enviaste, las oraciones que murieron en tus labios, los perdones que ofreciste en tu interior, las decisiones que tomaste sin testigos, todo fue contado como incienso, como perfume fragante. Concluyo así. Aún si no ves el fruto, si no llega el reconocimiento, si el ego no responde a tu clamor, sigue. Sigue. Mantente firme, sigue. No porque haya aplausos, no los espero, sino porque hay propósito. Porque quien siembra en lágrimas cosechará en gozo. Porque la eternidad, no la inmediatez. No la inmediatez, no mañana. La eternidad, esa es tu medida, esa es tu meta. Pon tus ojos en la eternidad. Porque hay recompensa para tu trabajo, dice su palabra. Cerramos aquí, ¿sí? Cuando cruces el umbral que separa el tiempo de lo eterno, oirás las palabras que valdrán más que todo el éxito de esta tierra. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Lucas 6, 21. Concluyo mi libro, Solideo Gloria. A Dios sea la gloria. Esto es lo que comparto esta noche con ustedes. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Al compartirlo, siempre es un placer poder compartir. Siempre es un placer poder reflexionar. Siempre es un placer poder servir al Señor. Entonces ya espero que haya sido de bendición para ustedes, que haya sido de reflexión, de aprendizaje, y que el Señor me los bendiga.